Sean ustedes bienvenidos a este videocomentario que en esta ocasión lo voy a dedicar a hablar sobre el inventario Cisco del estrés académico, ¿sí? Los que no sepan al respecto, bueno, en el transcurso de la exposición espero dejarles claro en qué consiste esto, ¿sí? En primer lugar, ¿sí? Quiero plantear que el tema del estrés, el interés por el tema del estrés en lo personal surge en el año 2003. ¿Sí? Estando yo en alguna de esas tiendas de conveniencia, sí, esos supermercados grandes, paso a la sección de librería y encuentro un libro que me llamó la atención y compré, relativamente barato, El estrés del niño, de la autora Whitkins. Y empiezo yo a leer ese libro, empiezo a leerlo. No había leído antes específicamente algo más concreto de esto. ¿Y qué pasa? Que empiezo yo a leerlo y empiezo a asociar y empiezo a recordar algunas de las reacciones que tienen mis alumnos de maestría. En esa época yo estaba trabajando con alumnos de maestría específicamente y entonces empiezo yo a pensar, y bueno, todo esto que está pasando con mis alumnos puede ser estrés. O sea, porque hay reacciones muy similares, hay situaciones muy similares. Y en base a eso me surge el interés de hacer el primer estudio sobre el estrés. Y ese primer estudio lo hice con alumnos de posgrado, ¿sí? Se quedó publicado en el año 2004 en la revista psicologiacientífica.com. Aquí tienen ustedes en primera instancia la referencia. Ahí hice el primer estudio sobre el estrés en alumnos específicamente de maestría de la Universidad Pedagógica de Durango. Cabe mencionar que al ser el primer estudio, yo apenas recién egresado de maestría, bueno, tiene algunas deficiencias. El instrumento que hice fue demasiado simple, inclusive en términos dicotómicos, y su confiabilidad era baja. O sea que, pero bueno, era el primer estudio, era un poco quitarme la espina de ver si era cierto que existía estrés en mis alumnos de maestría. Pues los resultados me indicaron que sí. A pesar de estos detalles metodológicos, me indicaron que sí había estrés en mis alumnos. De ahí, en el año 2005 me fui a hacer otro estudio, pero esto fue con alumnos de educación media superior, de aquí de la ciudad de Durango. Y entonces dije, bueno, si los de maestría tienen estrés porque supone que les exigimos mucho, ¿qué pasará con los alumnos de prepa? A lo mejor ellos están más relajados. Inclusive un compañero me decía, pues no creo que tengan estrés los alumnos de media superior, porque ahí es puro desmadre con estos chavos. Pues no, resulta que hago el estudio y demuestro que también tienen estrés y que el estrés es algo que está presente también. Y publico en la revista Investigación Educativa Duranguense, que ustedes tienen la referencia aquí abajo, publico también los resultados de ese informe. A diferencia del primero, ya maduré un poquito más el cuestionario, pero aún así me faltaban detalles, aún así había cosas que tendríamos que analizar y discutir. Y decidí seguir trabajando al respecto. En ese sentido, yo había empezado mi doctorado en el 2004, ¿sí? Y empecé a trabajar en mi tesis. ¿Y qué hice? Pues bueno, dije, ¿qué tema escojo para mi tesis? Había hecho estos dos estudios previos, dije, pues ahora sí voy a entrarle al estrés académico y voy a trabajar sobre el estrés académico. Y entonces tomé como objeto de investigación de mi tesis doctoral el estrés académico. Y como ustedes saben, pues la primera tarea, ya después de elegido el tema, es hacer la revisión de literatura, es la búsqueda de antecedentes. ¿Qué es lo que se ha escrito? Y entonces me puse, hice una búsqueda de antecedentes más o menos exhaustiva de 10 años anteriores, estoy hablando de 1996 al 2006, y hice todo un estudio de lo que había en ese momento. Y como parte de ese estudio hice un articulito que también publiqué en psicologiacientífica.com. Aquí tienen ustedes una captura de pantalla de la página donde está mi artículo que se llama Estrés académico, un estado de la cuestión. Ahí yo establecí las conclusiones a las que llegué a partir de lo que era mi revisión de literatura. ¿Qué fue lo que yo encontré? Primero, que había tres formas diferentes de conceptualizar el estrés. Aquellos que decían que el estrés eran las fuentes externas que generan el estrés, valga la redundancia, aquellos que decían que eran los síntomas o las reacciones que tenía la persona ante estas presiones externas, y aquellos que decían que era producto de una relación entre la persona y el entorno, lo que algunos llaman el modelo transaccionalista. Pero ahí no quedó todo. También encontré que había un 25% de investigaciones que no conceptualizaban el estrés. Imagínense, este es un problema gravísimo. O sea, una investigación que dice que estudia el estrés y que ni siquiera define lo que es el estrés, sí era un problema muy fuerte. E inclusive observé estudios donde decían que estudiaban el estrés y utilizaban como instrumento para medirlo el inventario de ansiedad. Entonces decían, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, aquí hay un problema muy fuerte en el campo de estudio. Por otro lado, encontré
que al referirse a los instrumentos de investigación, pues encontré que casi todos, salvo uno o dos, utilizaban cuestionarios. Pero el problema es que cada quien construía su propio cuestionario. Así de sencillo, o sea, cada quien hacía su cuestionario, como si no existía nada al respecto. Solamente en 2 casos el instrumento había sido utilizado 2 veces. O sea, que estoy hablando que al final de cuentas, mi base de datos con la que yo hice las investigaciones, estamos hablando que eran 58 investigaciones que yo analicé. De esas 58, había 56 cuestionarios. Entonces, esto se dice fácil, pero sí implica un problema fuertísimo a nivel estructural del campo de estudio. Y esto fue lo que encontré. Y entonces, al terminar mi revisión del estado de la cuestión, llego yo a estas conclusiones, que el campo de estudio del estrés tiene 2 problemas estructurales muy fuertes. Uno es cómo se conceptualiza el estrés y el otro es la forma de medirlo, los instrumentos. Son los problemas estructurales. Y obviamente aquí les pongo la referencia de dónde está publicado este estado de la cuestión que también lo publiqué en la revista psicologiacientífica.com. Ahí lo pueden consultar si quieren ampliar un poco la información y ver cuáles fueron las fuentes que tomé para hacer este análisis. Pero bueno, ya estando yo en esta situación y después de haber hecho la revisión de literatura y llegar a ver cómo estaba el campo de estudios, que era más complejo de lo que yo esperaba y tenía más problemas de los que yo esperaba, pues entonces dije, ¿cuáles son mis tareas como investigador? Y entonces lo primero que dice, bueno, vamos a reconfigurar teóricamente el campo de estudio. Y esto lo hice ya en el 2007. Y entonces yo establecí que eso de orientaciones conceptuales no era un término muy adecuado para trabajarlo, porque de hecho, paradójicamente, el modelo que llamamos persona-entorno también se centra en los estresores. Entonces, no era una muy buena clasificación. Entonces, ¿qué hice yo? Hice una, a partir de la base de datos que tenía y de otras investigaciones y artículos más, hice toda una reconstrucción teórica del campo de estudio y entonces tomé como base, como categoría de análisis para esta reconfiguración del campo, el término programas de investigación, que como ustedes saben es de parte de la nueva filosofía de la ciencia planteado por Imre Lakatos. Y entonces yo dije, bueno, hay 2 programas de investigación entonces y establecí las características de estos programas de investigación. A uno le llamé estímulo-respuesta y al otro le llamé persona-entorno. En particular, el estímulo-respuesta está asociado, tiene sus raíces o está muy influido por las teorías conductistas, mientras que el programa persona-entorno está muy, muy influido por la psicología cognitiva, ¿no? Una vez que yo reconfiguré, me di cuenta que, bueno, yo le apostaba a la perspectiva de persona-entorno, le apostaba más a la perspectiva de la modelización teórica que nos daba la cognición, y en base a eso pensé cuál era el modelo más adecuado de los múltiples modelos que había, la mayoría relacionados con el estrés laboral, no con el estrés académico. Y entonces lo que hice yo fue pensar en construir mi propio modelo, y entonces establecí un modelo para conceptualizar el estrés, en este caso particular el estrés académico. A ese modelo le llamé sistémico cognitivista, porque me nutrí básicamente de la teoría de sistemas y de la perspectiva cognitivista, sobre todo de Lazarus y Folkman. ¿Sí? A partir de ahí, como yo ya tenía un nuevo modelo teórico y había un nuevo concepto de estrés que no estaba antes y que no lo tenía ningún autor antes, entonces tampoco había instrumento que midiera ese concepto de estrés de esa manera. Y entonces, ¿qué hice? Pues me vi la necesidad de construir el instrumento que pudiera medir el estrés académico conceptualizado desde el modelo sistémico cognitivista. Y entonces construí el inventario Cisco. ¿Sí? En la reconfiguración teórica, como les comentaba, yo partí de que había 3 orientaciones conceptuales, que era lo que manejaban la mayoría de los autores, desde los que trabajan el estrés laboral hasta Lazarus y Folkman. Todos nos decían, hay 3 orientaciones conceptuales. Yo dije, no, pues es que no son 3. Teniendo la idea de cómo se configura cada uno, en realidad son 2 grandes programas de investigación. Y entonces, por un lado está el programa de investigación estímulo-respuesta, con una línea de investigación centrada en los estímulos y una línea de investigación centrada en la respuesta, que vea el estrés como un proceso mecánico, ¿sí? Obviamente con una afiliación conductista muy fuerte. Y por el otro lado está el programa de investigación persona-entorno, que ve los procesos cognitivos que intervienen en lo que es el estrés y ahí se abren más que líneas de investigación, muchos modelos, la mayoría vuelvo a insistir más bien del ámbito laboral. Y obviamente yo me afilié a ese segundo y a partir de eso es que establezco mi modelo. Y esta reconfiguración teórica del campo de estudio también la publiqué. Pueden ustedes verla en esta referencia que tengo, que publiqué en la Revista Internacional de Psicología. Ahí pueden ustedes profundizar si desean sobre esta idea de los programas de investigación del campo de estudio del estrés.
Y luego llegó el modelo, pues ya construí el modelo sistémico cognitivista que ya algunos han consultado y visto por ahí, y ese modelo me llevó a establecer que hay tres componentes sistémicos procesuales del estrés. Y esto tiene que ver con una exigencia que mismo Lazarus nos planteaba desde el 66, que no hay que ver al estrés como un fenómeno particular, sino como un proceso complejo que involucra diferentes fenómenos. Y en ese sentido yo dije, bueno, pues aquí está con el modelo sistémico cognitivista estos tres componentes del estrés. Por un lado, los estresores, ¿sí? Que son las demandas del entorno que son valoradas por el propio sujeto como desbordante de su posibilidad de actuación, que es lo que llamamos fuentes de estrés o estresores, pero por otro lado está que esas fuentes de estrés o estresores provocan un desequilibrio sistémico en el organismo y se generan los síntomas o las reacciones al estrés, que pueden ser psicológicas, pueden ser físicas o comportamentales, y posteriormente tenemos que el sujeto tiende a buscar el equilibrio nuevamente y entonces utiliza diferentes estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés y con eso recuperar el equilibrio perdido. Estos son los tres componentes que están involucrados en el concepto de estrés que manejo en el modelo sistémico cognitivista. Y si quieren profundizar al respecto, también publiqué todo completo el modelo en la revista electrónica y psicología Iztacala, que viene aquí la referencia por si alguien lo quiere consultar a profundidad. Pero bueno, ya teniendo yo el modelo, pues ahora sí, vamos a crear el inventario, ¿va? Y creé el inventario Cisco para el estudio del estrés académico. Este inventario tiene la siguiente estructura. Tiene un ítem de filtro, un ítem que mide de manera global la intensidad del estrés, 9 ítems en la sección de estresores, o sea, 9 estresores se indagan, 18 ítems en la sección de síntomas, o sea, son 18 síntomas los que se indagan, y 8 ítems en la sección de afrontamiento. ¿Sí? Los estresores que se analizan o que se le pide a los alumnos que responda a partir del inventario es la competencias con los compañeros del grupo, el exceso de responsabilidad personal por cumplir con las obligaciones escolares, la sobrecarga de tareas y trabajos escolares, la personalidad y el carácter del profesor, ¿sí? Las evaluaciones de los profesores, incluidos aquí los exámenes, ensayos, trabajos de investigación, el tipo de trabajo que te piden los profesores, que puede ser consulta de temas, fichas de trabajo, ensayos, mapas conceptuales, no entender los temas que se abordan en la clase, la participación en clase, responder a preguntas o hacer exposiciones y tiempo limitado para hacer el trabajo. Estos son los 9 estresores. Cabe mencionar que estos 9 estresores fueron sometidos, no estos 9, un paquete previo de estresores fueron sometidos a un análisis y estos 9 que fueron los que se dejaron en la versión final del inventario de Cisco fue porque eran los que se presentan con mayor frecuencia. Entonces, al ser los de mayor frecuencia fueron los que se decidieron trabajar. Porque luego hay estresores muy particulares, gente que le estresa algo muy específico y pues no, o sea, aquí la cuestión era que era un instrumento que era general y por lo tanto buscamos aquello que era más general. Por otro lado, en los síntomas ya dijimos que son 18, se los voy a leer así rápido. Trastornos en el sueño, incluyen insomnio, pesadillas, la fatiga crónica. Le aclaramos al alumno que hablamos de cansancio permanente, dolores de cabeza o migrañas, problemas de digestión, entre los que se incluye dolor abdominal o diarrea, rascarse, morderse las uñas, frotarse, etcétera, somnolencia o mayor necesidad de dormir, inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, angustia o desesperación, aunque parezca canción, pero lo metemos en un solo rubro, problemas de concentración, sensación de tener la mente vacía, problemas de memoria, sentimientos de agresividad, aumento de irritabilidad, conflicto, tendencia a polemizar, aislamiento de los demás, desgano para realizar las labores escolares, absentismo de las clases, aumento, reducción de consumo de alimentos. Si ustedes se fijan, en todo este paquete de síntomas podemos encontrar los síntomas muy particulares a nivel psicológico, como también los comportamentales o conductuales y también los físicos. O sea, están los tres tipos de síntomas aquí presentes. En la tercera sección del instrumento establecimos o indagamos las estrategias de afrontamiento. Estas fueron las que también quedaron al final después de unos análisis que hicimos con diferentes posibilidades. Quedó la habilidad asertiva, que es la posibilidad de defender nuestras preferencias, ideas o sentimientos sin dañar a otros, elaboración de un plan de ejecución de sus tareas, tomar la situación con sentido del humor, elogios a sí mismo, distracción evasiva, la religiosidad, la búsqueda de información, la ventilación y confidencias, y que sería la verbalización de la situación que preocupa. Estas fueron las estrategias de afrontamiento y este fue el paquete de ítems que conforman el inventario. Todos estos ítems se podían responder a un escalamiento tipo Likert de 5 valores. Nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre. La clave de corrección que hacíamos para interpretar
al inventario Cisco tenía que ver con 3 niveles. Estos niveles implican un baremo indicativo que construimos centrados en el valor teórico de la variable. Y entonces de 0 a 33%, ¿sí? Acuérdense que para esto sacamos la media general del instrumento y esa media general con la regla de 3 simple la transformamos en porcentaje. Y ahora sí ese porcentaje lo interpretamos de esta manera. De 0 a 33% nivel leve de estrés, de 34% a 66% nivel moderado de estrés y de 67% a 100% nivel severo de estrés. ¿Sí? El instrumento reporta buenas propiedades psicométricas, no las voy a mencionar aquí, pero si les interesa también pueden consultarlo directamente. Aquí está la referencia. Publiqué el instrumento donde, perdón, publiqué el artículo donde establezco las propiedades psicométricas del instrumento en la revista de psicologiacientífica.com en el año 2007. Ahí pueden ver ustedes la confiabilidad y los análisis factoriales de consistencia interna y otros que se hicieron para determinar esas evidencias de validez y el nivel de confiabilidad del instrumento, los cuales podemos decir que son buenos o bastante aceptables, ¿no? Posteriormente, este instrumento ha sido aplicado en diferentes partes y en el 2018 me di a la tarea de hacer una segunda versión del instrumento. A esta segunda versión del instrumento le llamé Inventario Sistémico Cognitivista para el Estudio del Estrés Académico, segunda versión de 21 ítem, ¿sí? Que, para iniciar el trabajo, como en cualquier otra investigación, pues lo primero que hice fue otra vez hacer revisión de literatura, o sea, hacer la búsqueda de antecedentes, saber qué era lo que había. ¿Qué encontré ahora en el 2018? Estamos hablando casi 12 años después. Encontré que, aunque no me guste decirlo, persisten las investigaciones que no definen o conceptualizan el estrés. O sea, dicen que abordan el estrés y nunca dicen cómo entienden al estrés, como si todo el mundo supiera y todo el mundo lo dijera de la misma manera, ¿sí? Por otro lado, se identificaron incongruencias en varias investigaciones entre el concepto esbozado de estrés y el instrumento utilizado. Por un lado, dice que el estrés son las reacciones, ¿sí? Y por otro lado, le preguntan a los alumnos sobre las fuentes de estrés, o sea, había una inconsistencia o una incongruencia entre las dos orientaciones conceptuales. También encontré que a pesar de ser una muy recurrente y ya podemos decir como de las más antiguas, que es la perspectiva central en la respuesta, sigue trabajándose y sigue gente apareciendo. De hecho, encontré que lo que es en Brasil, en lo que es la producción de habla portuguesa, sí se sigue manejando mucho este concepto de estrés basado en las reacciones. Ya yéndome más a un discurso más teórico, más fuerte, encontré que básicamente solamente había dos teorías que se manejaban en la literatura. Uno era la teoría transaccionalista de Lazarus y Folkman y el otro era el modelo que yo construí en el 2007, que era el modelo sistémico cognitivista, sí, que sí estaba siendo muy utilizado por los investigadores. Y esto también me llevó a ver que había dos instrumentos de investigación que eran los que más se utilizaban. Uno era el inventario de estrés académico de Polo Hernández y Pozo, que básicamente tiene su presencia muy, muy fuerte en España y es donde se usa un poco más. Y el inventario Cisco, que construyó en el año 2007 y que se utiliza mucho en Latinoamérica y en México. Entonces, eran los dos. Había una diferencia enorme, o sea, de todos modos el inventario Cisco es usado en una proporción de 3 a 1 en comparación con el inventario de estrés académico de Polo. También encontré que el inventario Cisco ya había sido utilizado en varios de estos países. Comento, había sido utilizado en México, Argentina, Chile, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, España, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Esto es con la revisión que yo hice de literatura. Si se me escapa algún otro país, bueno, una disculpa, pero esto fue lo que yo observé en la revisión de literatura, donde se encuentra o se ha aplicado este inventario. Donde sí encontré que en la base de datos que yo construí, donde más se había utilizado en Perú, ¿sí? Y obviamente seguía después México y Colombia, ¿sí? Pero aparte de esto, han hecho procesos de validación del inventario, o sea, lo han validado en otros países para ver cómo resulta. Y se ha validado en el caso de Cuba, de Colombia, de Perú, Chile y Ecuador. En los 5 estados, igual que en el caso mexicano, muestra buenas propiedades psicométricas para poder ser utilizado. Ahora, si se está utilizando mucho el inventario Cisco, se ha validado en otros países, ¿por qué entonces es necesaria una segunda versión? ¿Por qué decidí hacer una segunda versión? Porque había ciertas cosas que ya traía desde entonces arrastrando y que yo quería resolver. ¿Cuáles eran estas? Uno, que el inventario consta de 3 dimensiones, ya lo hemos dicho, consta de estresores, de síntomas y estrategias de afrontamiento. Sin embargo, si ustedes se acuerdan, la cantidad de ítems
es muy, muy fuerte. La de síntomas tiene 18 ítems, mientras que estresores tiene 9 y estrategias de afrontamiento tiene 8. O sea que había una sobrerepresentación fuertísima de síntomas y esto obviamente tenía que afectar los resultados que se daban. Por otro lado, también encontré y me lo hicieron saber también otros investigadores que la dimensión de estrategias de afrontamiento siempre ha presentado el nivel de confiabilidad más bajo. Sacamos una confiabilidad general del instrumento y es buena. Le sacamos por sección, confiabilidad por estresores, confiabilidad por síntoma y confiabilidad por afrontamiento, y la de afrontamiento siempre es la más baja, inclusive a veces ha bajado bastante, hasta puntos 60 y tantos, o sea que sí es una dimensión que está muy, muy débil en ese sentido. Y entonces a partir de ahí me di a la tarea de construir todo un inventario nuevamente. Al inventario original le agregué más ítems e hice una versión de 45 ítems. Y con los 45, tomando como base otros estudios que he realizado, hice todos los análisis para llegar al final, después de todos los análisis de las propiedades psicométricas, a una versión de 21 ítems. Y entonces este inventario Cisco SB, segunda versión de 21 ítems, se compone de la siguiente manera. Hay un ítem de filtro, ¿sí?, que dice claramente si puede ser o no la persona candidato a responder el inventario. Luego hay un ítem que mide otra vez de manera global la intensidad del estrés, pero entonces quedan 7 ítems para la dimensión de estresores, 7 ítems para la dimensión de síntomas y 7 ítems para la dimensión de afrontamiento. Y estos son los ítems que quedan al final, ¿sí? La sobrecarga de tareas y trabajos escolares que tengo que realizar todos los días en la sección de estresores, la personalidad y el carácter de los profesores que me imparten clases, la forma de evaluación que sigue vigente, ¿sí?, el nivel de exigencia de mis profesores, el tipo de trabajo que me piden. Se fijan cómo hay varias que se mantienen porque son las más fuertes, son las más recurrentes, ¿no? Tener tiempo limitado para hacer el trabajo y la poca claridad que tengo sobre lo que quieren los profesores. En el caso de la sección de síntomas, tenemos los siguientes síntomas. Uno es la fatiga crónica, sentimientos de depresión y tristeza, ansiedad, angustia, desesperación, que sigue vigente, problemas de concentración, sentimiento de agresividad o aumento de irritabilidad, conflictos o tendencia a polemizar o a discutir, desgano para realizar las labores escolares. Y en la última sección, que es la sección de afrontamiento, los ítems, sí, que se encuentran son concentrarse en resolver la situación que me preocupa, establecer soluciones concretas para resolver la situación que me preocupa, analizar lo positivo y negativo de las situaciones pensadas para solucionar la situación que me preocupa, ¿sí?, mantener el control sobre mis emociones para que no me afecte lo que me estresa, recordar situaciones similares ocurridas anteriormente y pensar en cómo las solucioné, elaboración de un plan para enfrentar lo que me estresa y ejecución de sus tareas, y en fijarse o tratar de obtener lo positivo de la situación que me preocupa. Estos ítems pueden ser respondidos a un escalamiento tipo Likert de 6 valores, nunca, casi nunca, rara vez, algunas veces, casi siempre y siempre, ¿sí? Como pueden ver, aquí agregué una categoría más en la escala de valores en relación a la versión original. Y la clave de corrección, aquí hay una variante. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el baremo indicativo que se realiza pensado en el valor teórico de la variable. Esto es el valor entre 0 y 100%. Después de que yo saque la media general del instrumento, la transformo en porcentaje con la regla de 3 simple, pues puedo interpretar el resultado con este baremo que es el mismo que estaba anteriormente. 0 a 33, nivel leve; 34 a 66, nivel moderado; 67 a 100%, nivel severo. Pero ahora, a diferencia de la versión anterior, ahora sí estableció un baremo normativo. Con una población de más de 1,000 personas, población mexicana, decidí establecer un baremo normativo y ver en función de la población cuáles eran estos niveles de estrés. Y encontré que de 0 a 48% hay un nivel leve de estrés, de 49 a 60% un nivel moderado de estrés, de 61 al 100% un nivel severo de estrés. Obviamente es un baremo normativo que puede ser totalmente aplicable al caso mexicano, pero les recuerdo que si se va a aplicar a otros países, es preferible que ustedes hagan su propio baremo porque las condiciones varían, ¿sí? Y si no, utilicen el baremo indicativo, que no tiene mayor problema, ¿va?, ya que está basado en el valor teórico de la variable. Eh, Eso que publiqué ahí, ustedes lo pueden ver publicado. Me regreso un poquito para que puedan observar, ¿sí? Todo este segundo inventario está publicado, todos sus análisis, sus propiedades psicométricas, todo lo que hice está publicado en este libro, ¿sí?
que así se llama, Inventario Sistémico Cognitivista para el Estudio del Estrés Académico, segunda versión 21 ítem. Si está editado por Corfan y ustedes lo pueden consultar en línea, es un libro electrónico, entonces si les interesa este instrumento pueden buscarlo en la red y lo van a encontrar fácilmente. Ahora sí, después de ya presentarles esto, sí les digo que ya iniciamos los trabajos y encontramos ya gente interesada en España, que ya ven que batallamos un poco para entrar a España. España es un mercado académico muy racista, hay que decirlo en esos términos, muy selectivo, se nutren nada más de su propio discurso, como que ellos sienten que son los únicos que producen en lengua española y entonces es difícil entrar ahí. Afortunadamente ahorita ya una compañía investigadora, Cristina Ruiz, de la Universidad Complutense de Madrid, se acercó con la idea de validar este instrumento. Ya hicimos todos los análisis, resultó muy buena las propiedades psicométricas, fue muy bueno el análisis y demostramos que este inventario Cisco SB21 es muy bueno para medir el estrés y ya lo validamos en España y los resultados de esta validación lo pueden ver ustedes en este libro que también está publicado electrónicamente y que ustedes fácilmente pueden acceder a él. Y el libro se llama Validación del Inventario SB21 Cisco SB21 en estudiantes universitarios españoles. Ahí pueden ver lo que hicimos al respecto. Concluyendo entonces todo este breve recorrido sobre lo que es el inventario Cisco del estudio del estrés académico, recordemos que este inventario surge porque hay un nuevo modelo de entender el estrés. Entonces, si ustedes van a utilizar el inventario Cisco, les recuerdo, este inventario Cisco para el estudio del estrés en su primera versión, en su segunda versión, corresponden a un concepto de ver el estrés. Y ese concepto de ver al estrés está presente en el modelo sistémico cognitivista. Entonces no hay que perder de vista que ese inventario no está suelto. Ese inventario es parte de un concepto y ese concepto es parte de un modelo teórico. Entonces, si queremos evitar esos problemas que yo hablaba de incongruencias, donde por un lado yo digo que el estrés son nada más los síntomas, pero luego digo que voy a utilizar el inventario Cisco para medir el estrés, estoy siendo incongruente porque el concepto de estrés no corresponde al instrumento que estoy utilizando. Entonces les recuerdo en este sentido que no lo perdamos de vista. Si yo quiero utilizar y a ustedes se les hace una buena opción utilizar el inventario Cisco para el estudio del estrés académico, en su primera versión o en su segunda versión de 21 ítems, no, recuerden que tienen que tomar como base el concepto de estrés académico que manejo y que está presente en el modelo sistémico cognitivista, que ya lo comenté también. Ahora sí, quiero cerrar esta exposición y este breve recorrido por lo que es el inventario Cisco con algunas preguntas, porque son preguntas que me llegan por correo de manera recurrente, ¿verdad? Sí, y me preguntan por esto. Mucha gente pregunta, ¿por qué Cisco? ¿Qué significa Cisco? Si ustedes se fijan en la segunda versión, hasta lo destaqué, porque Cisco son las primeras iniciales de la primer enfoque teórico que tomé como elemento para mi modelo y Co es la segunda parte. SIS es de sistémico, del enfoque de sistemas que tomé para hacer mi modelo. Y CO es del cognitivista, del segundo enfoque teórico que tomé para construir mi modelo teórico. Por eso le llamamos Cisco. ¿Sí? Otra de las preguntas que me llegan recurrentemente es, ¿por qué las estrategias de afrontamiento se codifican en la misma dirección que los estresores si se supone que son para reducir el estrés? Ojo, esto en los análisis psicométricos está demostrado que van en la misma dirección y eso nos da una muy buena confiabilidad y buenas evidencias de validez. El problema aquí es que damos por hecho que el utilizar ciertas estrategias de afrontamiento me reducen el estrés y lo que hemos visto es que no. La mayoría de los estudios que hemos hecho es que una cosa es utilizar estrategias de afrontamiento como escuchar música y otra cosa es que sean efectivas y realmente me reduzcan el estrés. De hecho, aquí tenemos un campo de estudio muy, muy fuerte que hay que analizar y discutir. Lazarus, yo siento, se fue por la tangente al decir que era muy idiosincrático el asunto, muy individual, muy personal. Yo creo que no. Yo creo que las estrategias de afrontamiento están hablando de una reacción del sujeto a utilizar estrategias de afrontamiento de manera visceral, no razonada y menos monitoreadas. Entonces los mismos sujetos no saben realmente qué es lo que les funciona de todo lo que aplican. Y entonces esto hace que no tengan efectividad o no sean exitosas. Entonces aquí sí hay que seguir trabajando y seguir investigando. Lo que es cierto es que para el caso del inventario Cisco, en su primera versión o segunda versión, no hay ningún problema. Las estrategias van en la misma dirección que los síntomas y que los estresores y se integran perfectamente al constructo de estrés académico. Ahora, otra pregunta, ¿se pueden agregar ítems? Pues sí se puede, porque ya inclusive lo han hecho. Sí, unos compañeros de Perú, de repente una compañía me decía, me gusta más la versión del inventario físico que tenemos aquí que la que usted me mandó.
Pues sí, porque se pueden agregar ítems. Lo único que hay que hacer, recuerden, es que siempre, no nada más en este instrumento, cualquier otro instrumento, si yo agrego ítems o elimino ítems, pues hay que informarlo cuando haga el estudio, porque si no la gente se confunde, como en este caso que les decía, que me decían que el que ellos utilizaban ya el inventario Cisco que yo construí, y yo le decía, pues a lo mejor sí, pero no, porque si son ítems diferentes a algunos, es que ellos hicieron ya una adaptación y le agregaron ítem. Es totalmente válido y aceptable, entonces se pueden agregar. En otros casos se pueden agregar dependiendo de la población a la que se aplica. Hemos tenido algunos casos, menciono dos. Una compañera aplicó estos inventarios, pero en población indígena, que hablaba español, pero indígenas, en una región indígena aquí del estado de Durango, en México. ¿Y qué hicimos? Pues agregar algunos ítems que tengan que ver con el lenguaje y el uso del lenguaje, con un potencial estresor que no aparece en otro tipo de población. Y lo mismo hicimos cuando fuimos a una universidad particular y vimos el caso del estrés académico en alumnos de gastronomía. Y entonces resulta que en gastronomía, pues sí había mucho de lo que nosotros hicimos, pero también había otras cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas muy fuertes con ellos, y me parece que fue los ítems más fuertes, tenía que ver con el dinero que gastaban en siempre estar llevando las cosas que se utilizan para hacer sus guisados o sus comidas. Entonces, ese es un estresor que no va a aparecer en muchas de las licenciaturas, pero que es muy propio de ella. Entonces, se puede agregar, sí. No hay ningún problema, se agregan, pero infórmenlo. Digan, se utilizó el inventario Cisco al cual se le agregaron estos dos ítems a nivel de estresores sobre todo, ¿no? ¿Sí? O si sea el caso en las otras secciones, pero normalmente es en la de estresores donde se hace, ¿no? Ahora, otra pregunta que me llega también con frecuencia. ¿Se puede interpretar, la interpretación se puede hacer por ítem, dimensiones o solamente procede para la variable general? Cualquiera de los tres niveles, ¿eh? Si ustedes deciden trabajar, pueden hacer el análisis por ítem, el análisis por dimensiones o el análisis de la variable general. E inclusive, si para su estudio así lo requiere, ustedes pueden utilizar solo una sección. Por ejemplo, que a ustedes les interese nada más la sección de síntomas de estrés, o les interese la sección de afrontamiento del estrés, o la sección de estresores. Entonces, pueden utilizar una sección, ¿sí? O pueden utilizar las tres y pueden hacer un análisis de ítem, o pueden hacer un análisis de dimensiones, o pueden hacer un análisis de la variable general. O sea, el instrumento se puede utilizar en estos tres niveles sin mayor problema y se puede utilizar inclusive el mismo baremo indicativo para explicar qué sucede. Por ejemplo, el caso de las tareas o trabajos que me encarga el profesor como un estresor. También puedo decir si es leve, moderado o profundo con el baremo indicativo según la media que obtenga de la población a la que yo encueste. Y bueno, con esto quiero cerrar, nada más haciendo énfasis en que a mediano plazo, espero, o a largo plazo, depende de las condiciones, tengo una tarea que es muy propia y que tiene que ver con esto que les maneja de las estrategias de afrontamiento. He empezado ya a investigar en los últimos años y encontrar estos detalles, ¿no? Cómo las estrategias de afrontamiento en realidad, a pesar de que sí sé que son de afrontamiento y son para el manejo del estrés, no están teniendo la efectividad y no reportan las personas efectividad o éxito en ellas. Entonces habría que analizar qué es lo que está pasando. A lo mejor el término es correcto, no son estrategias de afrontamiento, ¿sí? A lo mejor habría que buscar algunas otras posibilidades. En Brasil los compañeros de habla portuguesa manejan un término alternativo que es saboring, pero bueno, estos son de las tareas que tengo pendientes investigar y que espero investigar en un corto, mediano plazo y en su momento pues ya a través de, como lo he hecho otras veces, con las publicaciones se las haría conocer a ustedes, a los interesados en este tema, qué es lo que está sucediendo al respecto. Bueno, les agradezco sus atenciones y espero les haya sido de utilidad este inventario, que lo puedan utilizar para hacer investigaciones y por otro lado, que el video sea de utilidad para ustedes. Hasta luego.